Vamos a agarrar nuestra Biblia en el libro de Jonás. A ver, yo le dije que cuando usted piensa en el libro de Jonás no se acuerde ni de Jonás ni del pez. ¿De qué hay que acordarnos? De la misericordia de nuestro Dios. Es muy lindo recordar eso. Eso le va a ayudar cada vez que lea el libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás. Capítulo 1, hermanos. Vamos a leer juntos versículos del 1 al 5, por favor. Jonás 1, versículos del 1 al 5. Y este libro de Jonás, si usted no lo conoce, léalo hoy en la noche. Se lo puede echar en 5 minutos, 10 minutos. Son 4 capítulos bien cortitos. Yo esta semana le recomendaba a alguien que leyera el libro de Jonás y que viera cómo Dios da segundas oportunidades en nuestra vida, ¿no? Vamos a ir a nuestra Biblia. ¿Ya lo tienen todos, mis hermanos? Como 3. ¿Los demás, hermanos? 4 o 5. Ok. Vamos a leerlo juntos, fuerte, todos, en voz alta, al unísono, hermanos. No me dejen caer, hermanos, porque luego las lecturas unidos parece aguacero o mercado, ¿no? Entonces, por favor, al unísono, ¿de acuerdo? ¿Están listos? Vamos a leer, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis de la presencia del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Oramos? Señor, aunque algunos dicen que Jonás fue el único profeta que desobedeció al encargo que le hiciste, Señor, reconocemos que muchas veces nosotros acompañamos a Jonás en una vida desobediente. Ayúdanos a tener una vida más obediente a ti, más ardiente, más obediente. Bendice este mensaje, que pueda ser de ánimo y de bendición, y Señor, de ayudarnos en nuestra vida. Y si alguno no sabe muy bien qué está pasando en su vida, que hoy pueda detectar qué es lo que quieres para su vida. Bendice este mensaje, te lo rogamos. Alimenta nuestra fe, te lo rogamos, que algo que se diga aquí, guiado por tu Espíritu, pueda realmente alimentar nuestra vida y animarnos en la fe. Salgamos llenos de tu Espíritu, queriendo seguir tus caminos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la realidad de la vida es que muchas veces viene sufrimiento a nosotros y a veces no sabemos por qué viene ese sufrimiento. Como cristianos, realmente a veces batallamos mucho porque pues uno dice, si es que Dios me ama, ¿por qué estoy batallando con mis finanzas o con mi familia o con una situación? Y mire, Dios nos ama y nos consuela, pero a veces uno tiene que aprender a detectar de dónde viene el sufrimiento.
De hecho, para los cristianos un tema muy difícil es entender por qué estamos sufriendo nosotros. Ahora, al menos yo les voy a dar 6 razones ahorita en este momento de dónde viene el sufrimiento para los cristianos. Se los voy a mencionar rápido. ¿De dónde viene el sufrimiento de los cristianos? Puede venir por la maldad del mundo. Muchas veces no es que sea su culpa, hermana, su culpa, hermano, sino que vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿Y por qué asaltan a los cristianos? Pues porque nos tocan el mismo camión con los no cristianos. Y hermanos, mire, la maldad del mundo la vemos en la Biblia también. Nabot fue un hombre de Dios, un hombre fiel, pero le robaron su viña y lo terminaron matando. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo en el que vivía era muy perverso y el rey Acab era perverso y su esposa igual. Entonces a veces nos va a tocar una vida de sufrimiento por la realidad o la maldad del mundo. Número 2, porque Satanás nos ataca. El ejemplo bíblico que tengo es Job, ¿se acuerdan? Todo lo malo que le pasó a Job no fue por culpa de Dios, ni Dios se lo mandó. Satanás fue quien lo atacó, ¿sí o no, hermanos? Pero luego le echamos la culpa a Dios de todo, ¿y no? Satanás también ataca. A veces las enfermedades vienen de Satanás, a veces las pérdidas financieras vienen de Satanás. ¿Qué no fue una de las maneras en que Satanás golpeó a Job? Sí, ¿no? Entonces vienen ataques de Satanás. Tercera razón, por las pruebas que Dios nos pone. Dios probó a Abraham, ¿recuerda usted? A veces Dios le prueba. Quizás el sufrimiento en el que está es porque Dios está probando tu fe. Y sí, no se sorprendan si os halléis en algún fuego de prueba, dice la Biblia. Y un ejemplo es Abraham. Cuarta razón, por las recompensas. Hay veces que cristianos sufren voluntariamente por las recompensas. Quizás eso es una manera muy hermosa de sufrir. Cristo sufrió el vituperio pensando en la recompensa que nos daría de la vida eterna, ¿no? Y también un ejemplo de esto es Pablo. Pablo sufrió mucho por el evangelio, pero él lo hacía voluntariamente. Y hermano o hermana, no le temamos al sufrimiento. Si usted y yo sufrimos y nos restringimos y batallamos en nuestra vida por querer hacer más para nuestro Dios, bien va a valer la pena y va a haber galardón para el creyente fiel, ¿sí? Así que no le dé miedo al sufrimiento. Mire, hasta gente allá afuera sabe que se tiene que apretar el cinturón para sacar los gastos de la escuela de los niños. Allá afuera también sufren por sus hijos. Usted sufra por el Señor, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces ese sufrimiento voluntario como Pablo. Otra razón, la quinta, es por el pecado ajeno. El ejemplo bíblico es Acán, ¿se acuerda? El pueblo de Israel perdió una guerra. Gracias. Acán había pecado tomando del botín que no debió haber tomado, del anatema le llama la Biblia. ¿Recuerda usted? Y sufrió todo el pueblo de Israel. ¿Por culpa de quién? ¿De Dios? No. ¿De Satanás? No. La culpa de Acán. Entonces el pecado ajeno hace que sufra. A lo mejor usted sufrió de niño o de niña, o sufrió alguna situación en su vida. No fue por su pecado, no fue por Satanás, no fue porque Dios se lo mandó o Dios lo probó. Muchas veces es por el pecado de alguien más, de algún delincuente, de alguna persona que nos lastima. Y también la última razón es por el pecado personal o por la desobediencia. Y un ejemplo bíblico es David, ¿se acuerda? Que cometió adulterio y Dios trató con él muy fuerte. Mis hermanos, pero hay un ejemplo más del pecado personal o de la desobediencia, y es Jonás, ¿no es así? Jonás nos muestra que hay sufrimiento, pero el caso de Jonás es porque él desobedeció a Dios. Sabemos que Dios lo mandó a predicar a Nínive. ¿Y a dónde se fue? ¿A qué ciudad, hermanos? Se fue a Jope para irse a Tarsis. No llegó a Tarsis. Ni siquiera despegó la nave. Algunos creen que fue muy cerquita la tormenta de la costa, porque los marineros
decían que empezaron a remar con la esperanza de llegar a tierra. Entonces, si tú estás 20 kilómetros mar adentro, tú ya, por más que remes, no vas a llegar a ninguna parte. Pero si los marineros estaban tratando de remar es porque estaban cerca de la costa, es decir, Jonás no llegó muy lejos. A propósito, una vida obediente no llega muy lejos, mis hermanos. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, de la desobediencia de Jonás. Hermano, cada vez que usted enfrente un sufrimiento, algo que le quiero acordar es que usted reflexione y ore y se ponga a pensar por qué razón está pasándome esto. ¿Cuáles son las 6 razones que le di? Por la maldad del mundo, por Satanás, porque Dios nos prueba, por las recompensas, por el pecado ajeno y por el pecado personal. Entonces uno tiene que pensar, porque muchas veces allá afuera, pues allá afuera no les importa, simplemente allá afuera tienen sufrimiento y Dios siempre tiene la culpa de todo, ¿no? Y ayer hablaba con mi esposa y me decía de un hombre que conocieron al tocar puertas ayer, y él se quejaba mucho de Dios. ¿Y dónde estuvo Dios cuando me pasó esto? ¿Y dónde estuvo Dios? ¿Y por qué Dios me mandó eso? No, Dios no tiene la culpa de todo el sufrimiento. En el caso de Jonás, Dios tuvo que tratar con él, pero fue por la desobediencia de Jonás. Mis hermanos, Jonás nos enseña que cuando una persona, un creyente, es desobediente, va a venir un trato de Dios muy especial. Y entonces el ejemplo de Jonás nos tiene que recordar 2 cosas, hermanos. Número 1, que usted y yo debemos de buscar tener una vida obediente a nuestro Dios. ¿Está conmigo, hermano? Jonás nos debe animar a hacer eso, a alertarnos y decir, a mi Dios le agrada que tenga una vida obediente a Él. ¿Ok? Y número 2, que usted se alerte que si usted y yo entramos en desobediencia, bien podía tratar el Señor con nosotros como Dios trató con Jonás. Entonces son 2 cosas que quiero que se queden en su mente, hermano. Que Dios puede tratar con el desobediente creyente, y número 2, que Dios quiere que tengamos una vida obediente constante a Él. Yo le titulé a esta enseñanza, las tempestades vienen por la desobediencia a Dios. Piénsalo, las tempestades vienen por la desobediencia a Dios. Quiero que usted lea conmigo con su vista el versículo 4 y el versículo 5. Jonás ya se había ido a Tarsis, o intentó irse a Tarsis, que algunos creen que es el territorio de España. Entonces quería irse a España y el Señor pues no lo dejó. Apenas iba saliendo del puerto de Jope y lo agarró, ¿verdad? Vean el versículo 4. Y el versículo 4 y el versículo 5 no hablan de Jonás, si usted pone atención. Fíjese de quién habla el versículo 4. ¿De quién? Luego, la segunda palabra. Pero Jehová. El versículo 5, ¿de quién habla? Los marineros, exacto. Entonces, vamos a ver, hermanos, déjenme leerlo para usted. Dice, pero Jehová hizo levantar, y fíjese, un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Yo subrayé eso en mi Biblia, tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. ¿Ok? Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y ahora sí viene Jonás. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado. Jonás era como algunos de ustedes, que cuando se duermen, se mueren, hermanos. Por más que los mueven y los angolotean, ustedes se pierden. Yo no puedo creer que Jonás estuviera en ese barco en medio de una tormenta y el cuate dormido hasta perdido. Yo no lo puedo creer, hermanos. Pero luego veo algunos
personas y digo, sí se puede, sí se puede. Llevo algunos en el camión, ¿verdad? Pero perdidos, y ahí el camión anda ahí sangoloteando tu cuello y los cuates, estos perdidos. Ahí están los Jonás, ¿verdad? Quiero que veamos el ejemplo negativo de Jonás, hermanos, pero para aprender sabiamente a evitar la desobediencia. Usted y yo siempre debemos de recordar que Dios quiere verte obediente a Él. Quiero que vean cómo Dios sí manda tormentas a los creyentes desobedientes. Quiero que lo comprendamos. Y vea qué tipo de tormentas son las que Dios manda. Vea, por ejemplo, que las tormentas de Dios nos muestran el poder de Dios. Este texto enseña que Dios es poderoso. Vea el versículo 4 como dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y si usted recuerda, Dios puede levantar el viento y hacer su voluntad. De hecho, Nahum, el profeta, también habla del viento, cómo Dios tiene poder sobre el viento. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar. Imagínense lo que dice la Biblia. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Dios tiene poder sobre el viento y sobre el mar. Y esa es una prueba de que Él es Dios, hermanos. Porque el hombre no puede domar el mar. Puede intentar domar muchas cosas, muchos animales, muchas situaciones. Es más, el hombre a veces trata de evitar que llueva. Salí de viaje en esta semana y el cielo llovía o quería llover y se escuchaban como balazos. ¡Pum! ¡Pum! Y entre la familia decíamos que pues una de las maneras que el hombre trata de evitar que llueva es romper las nubes. No sé qué lanzan, si cohetes o no sé qué, o ondas o algo mandan. El hombre dispara al cielo para que las nubes se rompan y no llueva. Entonces el hombre trata de domar, pero el hombre no puede domar el mar con su poderío. Hermanos, recuerda que Dios domó el aire y el aire sopló y el mar Rojo se partió en dos. Y aquí hablamos de otro mar, uno más grande, que es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es el que está en medio de Europa y de Asia y de África. Y el mar Mediterráneo es súper bravo, porque Pablo viajó en el Mediterráneo y se encontró con un Euroclidón. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces el mar Mediterráneo es bien bravo. Y entonces pues la Biblia dice que vino una tormenta poderosa porque Dios la mandó. Y hermanos, Dios tiene poder. Y hermanos, yo sé que Él nos ama, pero en su amor a veces Él permite a los cristianos que estamos empezando a entrar en desobediencia, usa su poder para mandar tormentas a nuestra vida. Y estas tormentas son severas, hermanos. El texto, el versículo 4, hace un énfasis muy grande en qué tipo de tormenta, qué tipo de viento. Dice, hizo levantar un gran viento. Y luego más adelante dice, y hubo en el mar una tormenta tan grande. Pero fíjense qué tan grande fue la tormenta, hermanos. A mí me impacta porque la Biblia nos muestra hasta los pensamientos de los marineros. Mientras que estaba la tormenta, ¿qué estaban pensando los marineros? La Biblia dice que estaban pensando. Versículo 4. Que se partiría la nave. ¿Usted puede imaginar estar en una tormenta en el mar y que los expertos marineros dijeron, aquí ya nos quebramos, el barco está a punto de quebrarse? ¿Qué tipo de tormenta tiene que venir como para que un marinero diga, nuestro barco se va a partir? Es algo muy serio, hermanos. Entonces, las tormentas que Dios manda son muy serias. A propósito, Él sabe dónde tocar tu vida. Él sabe dónde disciplinar. Él sabe dónde corregir. Él sabe dónde mandarte una tormenta. Entonces Dios sabe. Por eso usted y yo debemos tener cuidado. La varita de Dios duele más que la varita del hombre. Así es que es mejor que nos dé la varita del hombre y no la de Dios.
Las tormentas de Dios son severas, hermanos, a tal punto que estaba a punto de partirse la nave. Hermanos, las tormentas de Dios también son un proceso en el que uno entra, un proceso largo. Este libro de Jonás es muy interesante porque habla mucho de la tormenta. Y fíjense, hay 4 etapas de la tormenta aquí. La Biblia dice cómo empieza la tormenta. La Biblia dice cómo la tormenta continúa y los hombres no pueden evitarla. Luego dice la Biblia que la tormenta empeora. Fíjese el versículo 13, dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar, fíjese, se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces la tormenta inicia, la tormenta continúa, la tormenta se embravece y luego la tormenta se aquieta. ¿Sí? Se calma. Pero hermanos, Dios le puso mucho interés a la tormenta porque quería mostrarnos que es todo un proceso en el que entra Jonás. Y a veces cuando usted y yo desobedecemos a nuestro Dios, entramos a un proceso algo largo donde Dios trata contigo y conmigo. Por eso uno tiene que cuidarse y tener una vida en obediencia, hermanos. Ahora, quiero que usted sepa esto. Cuando entra usted en el proceso, Dios busca quebrar tu orgullo y tu desobediencia. Hace tiempo leía un libro que habla acerca de la disciplina de los hijos. Y decía este libro que uno debe de poner atención en cómo disciplina a los hijos, porque lo que tiene que quebrar uno cuando disciplina a los hijos es el orgullo. Y entonces el autor decía, cuando uno aplica la varita, va a haber 2 tipos de llanto. El primer llanto, el bebé o el niño o la niña desobediente rompen llanto, pero es un llanto de ira y un llanto de rebeldía. Pero después sigue la disciplina, siguen los varazos. Y después, hermanos, el llanto cambia. Y el llanto ya no es de ira y de rebeldía, es un llanto de quebranto, de que me está doliendo, ouch, ya párale. Y entonces el autor decía, uno debe de pensar en esas 2 etapas. Y quienes son papás y quienes han ejercido la disciplina saben la diferencia entre estos 2 llantos, el llanto de ira y el llanto de quebranto. Y eso mismo pasa en el proceso que Jonás pasa. Es un proceso donde primero está orgulloso y hasta se va a dormir y termina quebrantado dentro del vientre del pez. Y hermano, no se lo olvide, cuando usted y yo llegamos a caer en desobediencia, Dios lo primero que va a hacer quebrar es tu orgullo, hasta que reconozcas que tienes que pararle y que tiene que buscar obedecer al Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, es algo que nadie de nosotros queremos, hermanos, pero quiero que usted sepa que es un proceso largo, así como lo fue la tormenta tratando contra Jonás. Así que nuestros pecados terminan siendo un proceso donde Dios trabaja con nosotros. Y algo más para que tenga cuidado, el pecado personal llega a lastimar a otras personas. En el caso de Jonás, él era el desobediente, pero ¿quiénes sufrieron? Todos los marineros que ni la debían, pero todos terminaron sufriendo y temiendo, ¿no? Entonces, acuérdense, porque su desobediencia o mi desobediencia puede afectar a otros, puede afectar a la iglesia, Jico, puede afectar a tu matrimonio, a tus hijos. Por eso hay que tener cuidado y siempre buscar tener una vida lo más obediente que nosotros podamos tener, hermanos. Ahora, ¿qué aprendemos de esta tormenta? Que Dios sí trata con nuestra desobediencia. Y también, hermanos, que vienen cosas graves, serias y todo un proceso si usted y yo no estamos dispuestos a reconocer nuestra desobediencia. Y también que podríamos evitarnos algunas tormentas si buscamos tener una vida obediente al Señor. ¿Sí ve conmigo, hermano? Y de eso se trata esta predicación, no de enseñarle cómo entrar a una tormenta, sino cómo evitar esa tormenta. Por eso, como cristianos, usted dígale al Señor: yo quiero tener una vida obediente, yo sé que estoy batallando, quiero obedecerte, ayúdame, mi Señor.
porque la desobediencia pone en peligro la vida de tu tripulación, en tu familia o en tu iglesia. Así que hay que tener cuidado, hermanos. Ahora, algo que también yo veo, no solamente es que Dios manda tormentas por la desobediencia. El Señor te ama, pero con todo su amor, Él te va a mandar una tormenta. Por eso hay que tener cuidado. Número 2, hermanos, yo veo que hay algunas maneras incorrectas de enfrentar una tormenta. Jonás entró en la tormenta, pero hubieron maneras incorrectas de querer pararla, ¿sí o no? Intentaron pararla de maneras incorrectas, y eso es lo que me llamó la atención. Por ejemplo, ellos se llenaron de miedo siendo expertos del mar. Vean, a mí me interesa mucho, hermanos, que 3 veces se dice que los marineros temieron. Vea el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo. Versículo 10. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. Versículo número 16, fíjese cómo dice el texto, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Entonces, ¿no le parece extraño que Dios esté a cada rato diciendo que los marineros tengan temor? Porque, hermanos, mire, una cosa es que usted como citadino, como persona que vive aquí en Valle Chalco, usted se vaya de repente allá a la playa, allá a Acapulco, se vaya a Cozumel, o se vaya a Playa del Carmen, o se vaya usted a agarrar el ferry, y de repente ve cómo se mueve el ferry y dice, ay caray, aquí nos vamos a caer. Pero usted no tiene ni una idea, hermano, usted no sabe del mar, yo tampoco. Pero imagínense nada más imagínense una persona que se dedica a eso. Entonces, la última vez me acuerdo que Sad y yo viajamos ¿fuimos a dónde? Fuimos a Cancún, y de Cancún fuimos a Cozumel, y tomamos el ferry, y el ferry va rápido pues, y uno se empieza a espantar, ¿verdad? Y hasta se sienta y todo, y siente la brisa. Pero, hermanos, un marinero, imagínense los que manejan el ferry, o los que están ahí todo el tiempo yendo y viniendo. El ferry sale cada 20-30 minutos. Imagínense, diario de las, creo que 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, creo que sale el último, todos los días, ir y revenir, ir y venir, ir y venir. Entonces, un marinero es su diario vivir, el subirse al barco. A mí lo que me sorprende, hermanos, es que los marineros, no Jonás, los marineros tuvieron miedo. Para mí eso sí me sorprende. Miren, los marineros son tan expertos que nada más por ver el cielo y ver cómo está la playa, saben si va a llover, saben si va a haber tormenta o no. Nada más por verlo. Entonces, hermanos, yo veo a estos hombres que seguramente se subieron al barco y se veía todo clarito, si no, no se hubieran metido. Entonces, los expertos se subieron, vieron el panorama, vieron el clima y dijeron, este va a ser un muy buen viaje, todo va a estar bien. Y se subieron y empezaron tal vez 1 kilómetro lejos del puerto, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, y empezaron a ver que empezaba a embravecerse el mar, y dijeron, algo no está bien, algo no está bien. Tan expertos eran que ellos sabían que solo Dios podía mandar algo así, porque rapidísimo empezó a embravecerse, hermanos. Y mire, ellos sabían muy bien qué hacían. Por eso es que a mí me impacta cómo los marineros tuvieron miedo. Mire, es como esto. Cuando los de Valle Chalco o los de la Ciudad de México nos ponemos a manejar aquí, es nuestro diario vivir. Pero de repente llega alguien de Monterrey o llega Sabdi de Estados Unidos y se sube con nosotros, se pesca con las uñas de las manos y de los pies, y aquí vamos a tronar. Mi hermano Bernardo vino un día, el sábado pasado, y yo iba manejando, y lo primero que hizo fue intentar ponerse el cinturón de seguridad muy a la gringa, y yo le dije, ¿qué crees? No funciona. Y luego empecé a arrancar y todo, y empezó, estaba nervioso mi hermano. Para mí es el diario vivir, hermanos. Si usted ha manejado conmigo, sabe que es el diario vivir, manejar un poco aceleradito, ¿verdad? Pero eso es nuestro diario vivir. Yo creo que para un marinero era el diario vivir. ¿Cuántas tormentas no habrá pasado un marinero? Pero para que un marinero le dé miedo a la tormenta, es algo muy serio. Hermanos, seguramente
Ellos podían pronosticar y saber cómo tratar una tormenta, pero con esta tormenta no pudieron. Pero hermanos, quiero que piense un poquito conmigo en esto, porque cuando tú y yo entramos a una tormenta, quiero animarle que no tema. Nuestra respuesta natural es temer, pero hermanos, en medio de una tormenta debemos recordar quién tiene el control del mar. ¿Okay? Usted y yo vamos a pasar tormentas, algunas por nuestra desobediencia, algunas por otra razón. Pero quiero que se acuerde de esto, hermano. Una manera incorrecta de enfrentar una tormenta es responder en miedo. ¿Cuántos cristianos responden en miedo? ¿Alguna vez le han extorsionado o le han intentado extorsionar? ¿Alguna vez le han amenazado? ¿Alguna vez le ha pasado algo así? Se siente feo. Yo me acuerdo cuando me marcaron por teléfono y me dijeron que yo era pastor y que tenía que juntar cierto dinero porque alguien me iba a hacer mal y que habían mandado gente, pero que iban a hacer bien buena onda y me iban a defender si yo les mandaba para los viáticos. Y que si no, pues que me atuviera, ¿sí? Me atuviera a las consecuencias. Y me mandaron fotos de mis hijas y de mi esposa a mi WhatsApp. Por eso es que en mi Facebook y en mi WhatsApp ya no tengo fotos de mi familia. Tengo fotos de ositos o de galletas o de lo que sea, pero yo no pongo cosas de mi familia ya, porque ya me intentaron extorsionar y dañar. Hermanos, ¿cómo se siente uno con esas cosas? ¿Cómo se siente uno cuando nos atacan? Uno siente miedo, pero hermano, de nada sirve con el miedo ni le va a poder ayudar a resolver un problema. Usted debe de saber y confiar que Dios controla el mar. Y si Dios te permite una tormenta o si Él te la manda, has de recordar que Dios controla el mar. ¿Recuerda usted al rey David? Él pecó, adulteró y Dios trató con su vida y con su esposa y murió su bebé. ¿Usted recuerda cómo enfrentó David esa tormenta? Estaba arrodillado, estaba acostado en el suelo y oró toda la noche, acongojado. Todos los sirvientes estaban bien callados y bien respetuosos del dolor de su rey, cuando de repente empezaron, y David lo cachó. Ha muerto el niño, ¿verdad? Sí, rey. ¿Y qué hizo David? Se lavó su cara, se vistió, se puso a comer, y él enfrentó su tormenta sabiendo que Dios tenía control de lo que pasaba. Y hasta sus siervos se extrañaron, ¿no? ¿Cómo? Si estabas bien acongojado porque tu bebé estaba enfermo y ahora muere y actúas como si nada pasara. Y él decía, no, es que yo oraba pensando que a lo mejor Dios quería salvarlo, pero ahora ya no puedo hacer nada más por él, ya no puedo hacerlo venir a mí, mas yo voy a él, dice David. Entonces, hermano, cuando usted y yo estamos en una tormenta, acuérdense, ¿quién creó el mar? Y acuérdense que Dios tiene control de las tormentas. Y sí nos permite entrar algunas, pero Dios está en medio de la tormenta con nosotros. Entonces, cuidado con el miedo, hermanos, porque el miedo le detiene. No es pecado temer, es pecado detenerse por el miedo que nos da. Y a veces por el miedo no tomamos decisiones en nuestra vida cristiana. El miedo te paraliza. No puedes quedarte con miedo en tu vida cristiana. Tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces el miedo nos paraliza. Pero una respuesta incorrecta para enfrentar una tormenta es el miedo. Segunda manera incorrecta es clamar a dioses ajenos. Si usted ve, hermanos, vea qué versículo ese que dice que es el versículo 5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Los marineros pues eran de muchas naciones, algunos piensan, pero sobre todo pensaban que eran sobre todo fenicios, porque Jope está en Fenicia. Y los fenicios creían en Baal, y de hecho algunos templos de Baal, de la costa, de los puertos, tenían unas tremendas anclas. Antes las anclas no eran así
de la figurita que vemos ahorita en los barcos, así bonita, como de un medio círculo y así. Era una roca, un pedazo de piedra grande. Entonces usted podía ver en esos templos a Baal, en las costas, varias anclas alrededor del templo, que eran los marineros que creían que su dios Baal controlaba el mar, y ellos clamaron a sus dioses, pero nada resultó. Y hermanos, ese es un problema que muchas veces tenemos como cristianos. Tú tienes un problema y vas a tocar las puertas de la gente incorrecta. Tienes un problema legal y tú vas al licenciado, cuando primero debiste haber consultado a Dios. Tú tienes un problema económico y vas, pero ahorita rápido vamos a Coppel a que nos hagan un préstamo. Le voy a pedir a mi prima que nos preste 5,000 pesos. Y hermano, usted, antes de pensar en la gente, antes de clamar a otras personas, usted tiene que buscar al Señor. ¿Ve usted? A veces como cristianos, de verdad, tenemos un problema y vamos a buscar a quién sabe quién. Es más, usted tiene un problema, la primera persona a la que debía llamar no es el pastor, es llamar a Dios de rodillas. ¿Está conmigo? No me molesta que me marque, yo voy a orar por usted, pero es importante primero buscar a Dios, clamar al Señor. ¿Está conmigo? Entonces mucha gente clamó, marineros clamaron a su Dios, y hermanos, es ahí donde debemos de tener cuidado. No clame a otros para que le ayuden, y a veces no pensamos en clamar en Dios. Entonces no toque puertas que no debería de tocar, ¿okay? Ahora, número 3, yo veo que tratamos de arreglar las cosas por nosotros mismos. ¿Qué hicieron los marineros, hermanos? Yo les decía que son expertos, no eran ningunos novatos, no eran vallechalquenses. Sabían cómo manejar el mar. Y los marineros, ¿qué hicieron, hermanos? Hicieron 2 cosas. Primero, intentaron aligerar la nave. Dice el versículo 5, ¿no es así? Todos los enseres van para el mar para que se aligerara la nave y no murieran. Entonces, ellos sabían cómo responder en una tormenta. La pregunta es si sirvió o no. ¿De qué sirvió? De nada, porque trataron de hacerlo. Jonás les dijo, no, pues echen al mar. Y todavía tuvieron compasión de Jonás y dijeron, no, ¿cómo lo vamos a aventar? Y empezaron a remar. Yo creo que veían, como por ejemplo, de aquí a Sendero, se alcanza a ver Sendero, ¿no? Entonces, se alcanza a ver, entonces yo creo que son unos 2-3 kilómetros. Entonces yo creo que la costa posiblemente se lograba ver, y ellos intentaron remar, imagínense, remar hacia la costa y no pudieron. Entonces, intentaron hacerlo a su modo y no lo lograron, hasta que regresaron y dijeron, Jonás, pues ¿sabes qué? Pues ya te toca. Y lo aventaron al mar. Hermanos, mire, como cristianos en las tormentas, la gran mayoría de los cristianos, francamente, hermanos, solucionan los problemas a su manera antes de buscar a Dios. Cuando la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, hermana, no arregle los problemas conforme a su propio discernimiento. Jóvenes, no trates de resolver los problemas a tu manera. Busca siempre la dirección del Señor. Reconócelo en tu camino y Él va a enderezar tus veredas. Así que, hermano, hermana, tratamos a veces de arreglar los problemas por nosotros mismos y eso no va a resultar nada bien, ¿okay? De hecho, así hay mucha gente que trata de ganarse la salvación por sus propios medios, ¿no? Y no se puede ganar la salvación por nuestros propios medios. Únicamente Cristo puede salvar al pecador, y únicamente los marineros tuvieron que entender que solo Dios podía salvarlos. Porque los marineros lucharon y no lo lograron y reconocieron. No, tenemos que hacer votos y sacrificios a Jehová, y entonces se aventaron a Jonás al mar y se paró. Y dice la Biblia que temieron a Jehová, porque ellos entendieron que no podían en sus propios medios. Ellos tenían que buscar que Dios los salvara. Y de esa misma manera pasa con una persona. Una persona va a luchar y va a buscar ser buena, y va a tener religión y va a tener un montón de cosas, pero hasta que entienda que solo Dios puede salvarle, solo Cristo puede salvarle, en ese momento Cristo puede ser nuestro Salvador. ¿Quién salvó a los marineros de la tormenta? Dios. Y solo Cristo puede salvarte. Ahora, hermanos, hay una cuarta manera. A veces simplemente los cristianos se van a dormir y ya. ¿Qué hizo Jonás? Ya decíamos, ¿verdad? Se fue a su camarote y se durmió a pesar de cómo se sangoloteaba el barco.
Y hermano, muchas veces en las tormentas nos dormimos espiritualmente y a veces no nos damos cuenta del problema en el que estamos metidos. Uno tiene que estar bien despierto y ponerse a orar. Y si usted está en tormentas, es tiempo de orar y buscar a Dios y ponerse vivo, no irse a dormir. De hecho le llaman en el versículo 5, bueno, más tarde en el 6 le llaman dormilón, ¿verdad? Porque estaba en un sueño muy profundo. Eso es a lo que se refiere el hebreo, ¿verdad? Que estaba profundamente dormido. Pero pues Jonás estaba quitado de la pena. Y muchas veces, hermanos, hay batallas en nuestra vida o en nuestra familia y a veces pareciera que no nos importa, ¿verdad? Porque no estamos buscando a Dios como deberíamos. Y entonces, hermanos, yo lo que veo en Jonás es que realmente la respuesta incorrecta fue irse a dormir. Pero ¿cuál fue la respuesta correcta de los marineros? Buscaron echar suertes para ver qué estaba pasando. Y es lo que platicábamos, hermanos. Usted cuando tenga una tormenta, lo primero que tiene que pensar y reflexionar y orar es: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta tormenta que me está pasando? Y eso fue lo que hicieron los marineros, echaron suertes. Eso de echar suertes, hermanos, es algo un poquito interesante porque la Biblia habla en varias ocasiones de que se echaron suertes. La Biblia habla 5 veces de que se echaron suertes. Una es, si usted hace memoria, con Josué, cuando él echó suertes para repartir la tierra a las tribus de Judá, a las 12 tribus. La siguiente vez vemos también cómo cuando Israel iba perdiendo la guerra, el rey Saúl echa suertes para saber quién rompió el juramento de que no iban a comer, y resultó que fue Jonatán, su hijo. ¿Se acuerdan ustedes? Que se comió un panal de miel porque tenía mucha hambre y pues echaron suertes y descubrieron que fue Jonatán. Otra fue cuando Israel perdió una guerra y descubrieron que fue Acán. ¿Se acuerdan ustedes? Acán, el que se robó el botín, ¿verdad? Del que hablé hace un ratito. Esa es una tercera vez. La cuarta es cuando Judas se suicidó y luego Pedro y los apóstoles dicen, pues la Biblia dice que hay que sustituirlo, y echan suertes entre dos prospectos, y Matías es seleccionado a través de las suertes. Ahora, hermanos, y la quinta es Jonás, que echan suertes y descubren que Jonás es el culpable de la tormenta. Ahora, hermanos, esto de las suertes es algo que en el Antiguo Testamento y aún a inicios del Nuevo Testamento era una manera de ser guiados por Dios, ¿ok? Pero, hermano, el día de hoy no se usan ya las suertes para decidir algo, ¿verdad? Usted no echa la suerte a qué escuela vas a entrar o qué vas a hacer, pues soy águila y contesto mi examen y voy a echar las suertes. No se manejan así las cosas, hermanos. El día de hoy ya no necesitamos de las suertes porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía, ¿sí? Entonces ya no se usan las suertes, pero en ese tiempo con Jonás sí echaron las suertes y descubrieron. Yo lo que pienso es echar las suertes era, sí, podían ahí jugar con algunos objetos o palitos o lo que sea, pero también estaban cuestionándose entre ellos, a ver, ¿qué pasó? ¿Tú cómo andas? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué pasó? No, pues es que yo no sé por qué. Pero cuando empezaron a cuestionarse entre toda la tripulación y vieron que Jonás estaba ahí dormido, le preguntaron, oye, ¿y tú qué? No, pues yo soy hebreo y temo a Dios, soy su profeta, de Jehová, el Dios del cielo y del mar. Dijeron, caray, no, porque ellos ya sabían que él había huido de Jehová. Entonces echaron suertes. Por eso, hermanos, cuando venga una tormenta, identifique de dónde viene, porque eso le va a ayudar a su vida. Pero hay otra cosa más, hermanos. Dios no quiere nuestro sufrimiento debido a nuestra desobediencia. Dios quiere que tú decidas vivir una vida obediente a tu Señor, pero Dios no nos va a obligar, aunque sí nos va a mandar tormentas. Pero ¿por qué no evitarnos tormentas, mis hermanos? ¿Y por qué no decirle en esta tarde, Señor, quiero que tú sepas que te amo y que quiero obedecerte? Si me amáis, obedeced mis mandamientos, dice la Biblia, ¿verdad? Guardad mis mandamientos. Entonces yo le quiero animar, hermano, a que decida vivir una vida obediente a su Señor para evitarnos muchas de las tormentas y tratos de Dios sobre el creyente. ¿Por qué no le decimos en esta tarde, Señor, quiero obedecerte en mi vida? Amén.
Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar para terminar nuestro mensaje. Y es de sabios aprender en carne ajena, dicen, ¿verdad? Pero no cualquiera aprende, de los errores ajenos. Aprendamos de Jonás, hermanos, a tener una vida obediente. Vamos a orar. Señor, yo no sé si habrá algún hermano, alguna hermana que tú con tu Espíritu Santo le mostraste alguna cosa en su vida en la que te está desobedeciendo, y tú le mostraste con tu dirección que quieres pulir esa área de desobediencia. Ayúdanos a cada creyente en esta tarde a darnos cuenta que tú quieres que seamos obedientes a ti en nuestra vida. Y ayúdanos a tomar buena decisión en esta tarde-noche. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, ¿por qué no le decimos a nuestro Dios que queremos vivir una vida obediente a Él? ¿Por qué no decide toma esta decisión de ser obediente al Señor? Habrá algunos hermanos que aquí digan, sí, yo quiero tener una vida obediente al Señor. ¿Puedo ver su mano, hermano? Si está tomando esa decisión, varios hermanos, qué bendición. Puede bajar su mano. ¿Por qué no ora? Algunos ya están sentados, algunos arrodillados, tal vez poniéndose a cuentas con el Señor. Dígale, Señor, tengo tormentas, pero quiero que sepas, yo quiero serte obediente. Jóvenes, Dios se agrada de una vida obediente de tu parte. ¿Por qué no decides vivir obediente a tu Señor? Oremos un momentito y digamos de eso a nuestro Dios. Quizás hubiera alguien que no se había dado cuenta que para ir al cielo necesitas que Cristo te salve y no puedes tú salvarte por ti mismo. ¿Habría alguien que necesita recibir a Jesús como su Salvador? Yo quiero orar por ti. ¿Alguien que quisiera recibir a Cristo? Levántame tu mano para orar por ti. ¿Alguien así? Yo, la verdad, pastor, no había entendido que necesito que Cristo me salve, que necesito recibirlo como mi Salvador. ¿Habría alguien así? ¿Alguien? Puede levantar su mano si alguien quiere recibir a Cristo. Yo sé que es domingo en la tarde y varios ya lo han hecho, pero quizás hubiera uno o dos que todavía tienen dudas y que necesitan recibir a Cristo. ¿Alguien así? ¿Puedo ver su mano? Señor, ninguno de nosotros podríamos clamar obediencia perfecta, pero ayúdanos. Queremos obedecerte, queremos honrarte, no queremos entrar en tormentas como la de Jonás. Ayúdanos a tener una vida cristiana obediente, fiel, entregada a ti. Y tú sabes qué áreas has tocado en la vida de mis hermanos y les has mostrado que necesitamos pulir. Ayúdanos a serte obedientes, Señor. Ponemos esto en tus manos, estas decisiones que se están orando y las rodillas aquí presentes. Señor, tú sabes cada decisión. Ayúdanos a ser más obedientes a ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.